Era una tarde calurosa del verano de 1995, cuando un grupo de turistas se aventuró a recorrer los rincones olvidados de un remoto pueblo en el sur de México. El aire estaba cargado de una quietud extraña, como si el tiempo en ese lugar hubiera dejado de existir hacía mucho. Las casas de adobe, abandonadas y cubiertas por la maleza, daban la sensación de ser sombras de lo que alguna vez fue un hogar. Nadie vivía allí. No se conocía la razón por la cual el pueblo había quedado deshabitado, pero era un misterio que ningún vecino parecía dispuesto a resolver. Los pocos que aún recordaban algo de aquella época hablaban en susurros, como si temieran mencionar lo que había sucedido. El grupo de turistas, atraído por la quietud inquietante del lugar y los rumores de antiguas leyendas, decidió adentrarse en un pequeño sendero que conducía a una cueva oculta en el monte. Decían que la cueva guardaba secretos olvidados, vestigios de tiempos pasados que se habían perdido en el olvido. Nadie sabía exactamente qué tipo de secretos, pero la curiosidad humana siempre encuentra una razón para adentrarse en lo prohibido. Lo que encontraron dentro de la cueva fue algo que ninguno de ellos esperaba. En una esquina polvorienta, rodeada por las rocas y cubierto de musgo, apareció un objeto pequeño, casi invisible entre las sombras. Se trataba de una muñeca, pero no era una muñeca común. A simple vista, la figura de la muñeca parecía casi intacta, pese a los años que habría pasado en la oscuridad de la cueva. Su vestido, un antiguo tono rosa pálido, aún conservaba la suavidad de la tela. Su cabello, largo y oscuro, caía en rizos perfectos, y sus ojos, esos ojos, grandes y vacíos, reflejaban algo inquietante. Era como si observaran a quien se atreviera a mirarlos. El hallazgo fue celebrado por el grupo, aunque no sin una sensación extraña que comenzaba a asomarse entre ellos. Nadie dijo nada al respecto, pero todos sentían la misma inquietud. La muñeca, de aspecto inusualmente bien conservado, parecía fuera de lugar en la oscuridad de la cueva, como si hubiera sido colocada allí recientemente. ¿Quién podría haber dejado algo tan extraño en un sitio tan remoto? ¿Y por qué nadie lo había notado antes? La familia que encontró la muñeca, al principio, no le prestó mucha atención. Decidieron llevarla consigo, pensando que podría ser un bonito recuerdo para sus hijos, o tal vez una curiosidad para contar a sus amigos. Nadie podía imaginar lo que estaban a punto de desatar. A las pocas semanas de tener la muñeca en su casa, comenzaron a ocurrir los primeros sucesos extraños. No fue algo inmediato, pero en cuanto la muñeca fue colocada en el cuarto de los niños, las cosas empezaron a cambiar. En las noches, los padres escuchaban risas suaves, casi inaudibles, provenir del cuarto. Cuando entraban, todo parecía estar en orden, pero había algo en el aire que no podían identificar. Las luces en la casa parpadeaban sin razón alguna, y las puertas se cerraban solas, con un sonido sordo que resonaba por todo el hogar. El ambiente en la casa comenzó a volverse pesado, como si la presencia de la muñeca hubiera alterado el lugar. Los niños, inicialmente emocionados por el regalo, comenzaron a tener pesadillas recurrentes, pesadillas tan vívidas que se despertaban gritando en la madrugada, temblando de terror. Decían que algo los observaba desde las sombras, algo que no podían describir con palabras. Unos decían que era la muñeca, otros afirmaban que había algo más, algo detrás de ella. El comportamiento de los niños también comenzó a cambiar. Se volvían más retraídos, su mirada se volvía más inquietante, casi vacía. No tardaron en empezar a hablar de formas extrañas entre ellos, como si compartieran un lenguaje que nadie entendía, una especie de susurro en voz baja que siempre se apagaba cuando los adultos entraban al cuarto. Una noche, mientras la familia cenaba en la mesa, el padre se levantó de repente y miró hacia el salón, como si algo lo hubiera llamado. En la esquina de la habitación donde siempre había estado la muñeca, el aire parecía diferente. No estaba seguro de lo que veía, pero sentía una presión en el pecho, una sensación de incomodidad creciente. La muñeca, que siempre había estado en su sitio sobre una repisa, había cambiado de posición.
Ahora estaba mirando directamente hacia él, como si estuviera observando cada uno de sus movimientos. La tensión aumentaba a medida que pasaban los días. La familia, inquieta, comenzó a investigar sobre el origen de la muñeca. Fue entonces cuando, al hablar con los lugareños de las cercanías, se enteraron de las viejas leyendas que rondaban el pueblo. Historias de personas que habían desaparecido en esos mismos bosques, de susurros en la noche, de sombras extrañas que se deslizaban entre los árboles. Nadie hablaba mucho de esos sucesos, pero todos los que habían vivido en el pueblo parecían conocer la historia de la cueva. Decían que algunos objetos encontrados allí no eran simples reliquias del pasado. Había quienes creían que la cueva estaba maldita, que los objetos que allí se dejaban eran envueltos en una energía oscura, una energía capaz de tomar forma y apoderarse de los seres humanos. Y entre esos objetos siempre se mencionaba una muñeca con ojos vacíos que, si te miraba, podía atraparte en su mirada para siempre. El terror comenzó a apoderarse de la familia, pero ya era demasiado tarde. La muñeca había llegado para quedarse. Los días en la casa comenzaron a desmoronarse como piezas de un rompecabezas que ya no tenía solución. La atmósfera se había vuelto densa, como si la misma casa estuviera respirando una pesadez inhumana. Los niños, antes alegres y vivaces, se habían sumido en un silencio sombrío, como si una sombra se hubiera posado sobre ellos, envolviéndolos en su manto oscuro. Cada noche, sus gritos se escuchaban a través de las paredes, desesperados y llenos de pavor. Los padres ya no podían ignorar lo que ocurría. Una tarde, al regresar de un breve viaje a la ciudad, la madre encontró algo que la paralizó de miedo. La muñeca Claribel, que había sido colocada sobre una mesa en el salón, había cambiado nuevamente de posición. Ahora estaba mirando directamente hacia el espejo del vestíbulo, como si se estuviera observando a sí misma, o peor aún, como si estuviera esperando algo. Los ojos de la muñeca, de un color negro profundo, parecían aún más oscuros, más vacíos. La madre, intentando mantener la calma, decidió dejarla allí y alejarse. Pero esa noche, la situación se agravó. A las 3 de la madrugada, la madre despertó sobresaltada. Un sonido bajo y constante, como un susurro, recorría la casa. Parecía provenir de todas partes, pero no podía identificar su origen. Al levantarse de la cama y caminar hacia el pasillo, el aire se sentía denso y frío, como si algo estuviera tomando forma en la oscuridad. El salón estaba a oscuras, pero a medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, algo la hizo detenerse. Allí, en el centro de la habitación, la muñeca estaba de pie, completamente erguida, con la mirada fija en la madre. Nadie la había colocado allí. El corazón de la mujer latía con fuerza en su pecho. Intentó dar un paso atrás, pero algo en su interior la empujó a acercarse, como si una fuerza invisible la guiara. Al llegar frente a Claribel, los ojos de la muñeca brillaron débilmente, reflejando la luz de la lámpara de la entrada, como si estuviera viva. Su rostro, antaño impasible, ahora parecía mostrar una expresión casi humana, llena de tristeza y de dolor, pero también de una inquietante malignidad. La mujer retrocedió. Su mente comenzaba a cuestionarse todo lo que había creído hasta ese momento. ¿Era posible que esa muñeca estuviera conectada con algo más allá de lo tangible? ¿Podía ser la causante de todo lo que estaba sucediendo en su hogar? La situación empeoró cuando al día siguiente los niños comenzaron a hablar con una claridad inquietante sobre la muñeca. Ya no la llamaban Claribel como antes, sino la señora. Les decían a sus padres que la señora no quería estar sola, que la señora lloraba por la noche y que tenía miedo de algo que los niños no entendían. Pero los más aterradores fueron los relatos de los niños sobre los juegos que la muñeca había jugado con ellos en sus sueños. Describían detalles que solo alguien que estuviera físicamente presente podría conocer. La madre, agotada por la tensión constante, decidió consultar a un sacerdote local, un hombre de fe que había vivido en el pueblo desde joven y que, según los rumores, había sido testigo de muchos fenómenos extraños a lo largo de su vida. El sacerdote,
Al escuchar la historia se mostró preocupado, pero no dudó en aconsejarles que se deshicieran de la muñeca, que la destruyeran o la devolvieran a la cueva, a su lugar de origen. Sin embargo, le advirtió que hacer eso podría no ser suficiente. A veces, esas entidades no se dejan ir tan fácilmente. Lo que habéis desenterrado no es un simple juguete. La muñeca está ligada a algo mucho más antiguo, algo que no pertenece a este mundo, les dijo con una gravedad en su voz que resonó en el aire. Si la destruís, podría enfurecerse aún más y sus efectos se multiplicarían. Desesperados, la familia intentó seguir los consejos del sacerdote, pero la decisión de deshacerse de la muñeca no fue tan sencilla. Cuando trataron de quemarla, la llama no tocó el cuerpo de la muñeca. Se mantenía intacta, como si fuera inmune al fuego. Cuando intentaron enterrarla, la muñeca apareció de nuevo en la casa, en el mismo lugar donde la habían dejado. Era como si la muñeca se hubiera reencontrado con ellos, desafiando cualquier intento de separarse de ella. Cada vez más personas se enteraban de la muñeca y comenzaron a visitarla. Los relatos sobre su poder se extendían por todo el pueblo. Algunos incluso afirmaban haber sentido una presencia extraña al estar cerca de ella, como si algo los estuviera observando desde la oscuridad. Y así, la muñeca Claribel, que había llegado desde un rincón olvidado del pueblo, se fue convirtiendo en un objeto de culto para quienes deseaban estudiar lo paranormal. Pero para la familia la situación ya era insostenible. Sin poder enfrentarse más tiempo a la oscuridad que la muñeca había traído consigo, decidieron entregarla a un museo especializado en fenómenos paranormales de México, donde el objeto sería estudiado por expertos en lo inexplicable. Allí, Claribel fue colocada detrás de un vidrio, en una sala oscura donde los visitantes se acercaban con temor reverente, como si pudieran sentir la misma energía perturbadora que había invadido la casa de los primeros propietarios. Sin embargo, incluso dentro del museo la muñeca no parecía descansar. Los informes de aquellos que se acercaron a ella aseguraban que los ojos de Claribel continuaban siguiéndolos, que el aire se volvía denso y frío a su alrededor y que, a veces, un susurro bajo y distante podía ser escuchado en el silencio de la sala. La pregunta que todos se hacían era la misma. ¿Qué era lo que realmente habitaba en Claribel? ¿Era la muñeca maldita o había algo más, algo que estaba utilizando su figura para manifestarse en este mundo? A medida que el tiempo pasaba, Claribel permanecía en el museo, observada por cientos de personas cada mes. Su presencia nunca pasó desapercibida. Los visitantes a menudo sentían un escalofrío recorrer sus cuerpos al acercarse a la vitrina donde estaba guardada. Algunos se marchaban con una sensación de inquietud, mientras que otros se sentían irresistiblemente atraídos por la muñeca, como si una fuerza invisible los llamara. Sin embargo, había algo más perturbador que sucedía en la oscuridad de la sala. El comportamiento de Claribel no era el de un simple objeto inanimado. Aquellos que se atrevían a estudiar de cerca la muñeca se daban cuenta de que, si bien su aspecto se mantenía impecable, algo en sus ojos parecía cambiar. En algunos momentos, el brillo en sus pupilas era más intenso, como si absorbiera la luz de manera extraña, y en ocasiones, los más sensibles notaban que el aire se volvía más denso, como si el ambiente a su alrededor se cargara de una energía palpable. El director del museo, un hombre de avanzada edad llamado Enrique Ramos, había estado supervisando la exhibición de Claribel desde el primer día. Con el tiempo, su curiosidad se transformó en temor. Aunque era un hombre de ciencia y había visto muchos objetos curiosos y fuera de lo común en su carrera, lo que ocurría con Claribel lo desconcertaba. Los sucesos inexplicables no tardaron en afectar al propio museo. Una tarde de verano, mientras el museo permanecía cerrado por mantenimiento, Enrique y algunos de sus asistentes se encontraban realizando una revisión de las cámaras de seguridad. Algo llamó su atención en una grabación reciente. En la pantalla de la cámara que cubría la sala de las reliquias paranormales, Claribel parecía haberse movido. No fue un movimiento sutil ni imperceptible. La muñeca había cambiado de posición,
como si alguien la hubiera levantado y colocado en un ángulo diferente. El director, confundido y molesto, pensó que tal vez se trataba de una broma, alguna clase de truco que alguien estaba jugando, pero pronto se dio cuenta de que no había ninguna explicación racional para lo que sucedía. Decidió revisar la grabación de nuevo, pero esta vez algo aún más perturbador se mostró en la pantalla. En un momento específico de la grabación, cuando la cámara captaba claramente a Claribel en su vitrina, los ojos de la muñeca parecían moverse. No era un simple reflejo ni un efecto visual de la cámara, sino una sensación palpable de que la muñeca estaba mirando a la cámara directamente, con una mirada penetrante. Esa noche, Enrique no pudo dormir, no por miedo, sino por una sensación de incomodidad que le carcomía por dentro. Decidió investigar más sobre el origen de la muñeca, indagar más profundamente en la historia del pueblo y las leyendas que la rodeaban. Fue entonces cuando encontró algo que lo hizo estremecer. En los registros antiguos del pueblo, descubrió que varios objetos habían sido hallados en esa misma cueva donde Claribel había sido encontrada. Muchos de esos objetos no eran simples reliquias olvidadas. Algunos parecían tener una conexión con rituales oscuros, con prácticas prohibidas de adivinación y brujería que databan de siglos atrás. Claribel no solo era un juguete antiguo, sino un artefacto que había estado destinado a algo mucho más siniestro. En los días siguientes, Enrique comenzó a escuchar relatos de los visitantes que habían tenido encuentros extraños con la muñeca. Algunos afirmaban haber sentido una sensación de presión en el pecho. Otros hablaban de una inexplicable sensación de angustia que se apoderaba de ellos al estar frente a la vitrina. Lo más inquietante fue el testimonio de una joven pareja que había visitado el museo durante una tarde lluviosa. La mujer, al acercarse a Claribel, comenzó a llorar desconsoladamente sin razón aparente. Cuando la pareja intentó retirarse, ella se desmayó en el pasillo, sumida en una profunda angustia. Los paramédicos que llegaron no encontraron explicación médica para su colapso. Solo mencionaron que la joven se encontraba extremadamente ansiosa, como si estuviera siendo observada constantemente. Enrique, aunque escéptico, no pudo ignorar los detalles que se comenzaban a acumular. Decidió tomar cartas en el asunto. Tras investigar más profundamente en las leyendas del pueblo y entrevistar a ancianos que aún vivían en las cercanías, descubrió un relato oscuro, casi olvidado, sobre una mujer que había desaparecido en esas mismas tierras hacía más de 100 años. La historia hablaba de una joven llamada Rosalía, una mujer que, según las viejas leyendas, había sido acusada de practicar magia negra en el pueblo. Durante años, se rumoraba que ella había estado involucrada en pactos oscuros, que había invocado entidades del más allá en busca de poder. Sin embargo, un día, Rosalía desapareció sin dejar rastro, y la gente empezó a murmurar que su alma no había partido, sino que había quedado atrapada en algún objeto, en alguna figura que aún seguía esperando. Según las historias locales, Rosalía había dejado detrás una muñeca, una figura que, en un principio, había sido un regalo para su hija. Pero pronto, la muñeca se convirtió en el receptáculo de su espíritu. La gente del pueblo, al darse cuenta del vínculo de la muñeca con la desaparición de Rosalía, había intentado destruirla, quemarla, enterrarla. Pero al igual que Claribel, la muñeca había regresado una y otra vez, como si no pudiera ser destruida. La conexión entre esa antigua leyenda y Claribel era inconfundible. La muñeca que había sido encontrada en la cueva no era solo un juguete maldito, sino el mismo artefacto que había estado presente en los rituales de Rosalía. Y ahora, después de tantos años, había regresado, trayendo consigo una oscuridad que ya nadie podía ignorar. Enrique sabía que había llegado el momento de enfrentarse a la verdad. La muñeca no solo estaba relacionada con un espíritu atrapado, sino que parecía tener un poder oscuro capaz de alterar la realidad misma. La pregunta que se planteaba ahora era, ¿qué hacer con ella? ¿Debería intentar destruirla y arriesgarse a que su maldición se desatara aún más? ¿O debería dejarla donde estaba, esperando a que otra víctima se acercara demasiado, como una trampa mortal en la oscuridad? El aire en el museo se había vuelto pesado.
No era simplemente una cuestión de temperatura, sino de una presencia que parecía observar cada movimiento, cada paso, como si la misma estructura del edificio se hubiera vuelto parte de la oscuridad que residía en Claribel. Enrique no podía evitar sentir que la muñeca lo llamaba, que el poder que emanaba de ella lo atraía con una fuerza inexplicable. Su mente comenzaba a volverse un laberinto de dudas y temores. Sabía que había algo mucho más profundo detrás de Claribel, algo que no se podía ignorar ni dejar simplemente en manos del destino, algo que exigía ser enfrentado. Después de semanas de investigación, Enrique decidió visitar a un experto en lo paranormal. Se trataba de un hombre conocido por su habilidad para lidiar con objetos malditos y espíritus errantes, un sacerdote retirado llamado Padre Benito. Enrique había oído hablar de él a través de un viejo amigo que había trabajado con él en varios casos misteriosos, y sentía que quizás, si alguien podía ayudarlo a entender lo que realmente estaba pasando con Claribel, era él. El Padre Benito vivía en una pequeña casa en las afueras del pueblo, apartado de la vida moderna, rodeado por un campo desolado. Cuando Enrique llegó a su puerta, el hombre lo recibió con una mirada profunda y cansada, como si ya supiera por qué había llegado. Después de un breve saludo, Enrique le explicó la historia de la muñeca, las perturbaciones en el museo, las extrañas visiones de los visitantes y la aterradora conexión con la leyenda de Rosalía. El sacerdote escuchó en silencio, sin interrumpir, hasta que Enrique terminó de hablar. Luego, con un suspiro grave, Benito lo miró a los ojos y dijo: «Claribel no es simplemente un objeto, es un vínculo, un punto de anclaje para algo que ha estado esperando durante siglos». La mujer llamada Rosalía, que invocó esa oscuridad, no solo atrapó su alma en la muñeca. Ella permitió que algo más tomara forma, algo mucho más antiguo y mucho más maligno que cualquier ser humano. Enrique sintió un escalofrío recorrer su espalda. El Padre Benito continuó: «Este objeto no solo alberga el espíritu de Rosalía, lo que se encuentra atrapado en ella es una entidad, un ser que ha sido invocado a través de rituales oscuros y que ha utilizado la muñeca como su refugio. Esa entidad ha estado esperando su oportunidad para volver al mundo, y ahora que ha sido encontrada, ha comenzado a tomar fuerza. Cada vez que alguien se acerca a Claribel, su poder crece». Enrique lo miró confundido, incapaz de procesar la magnitud de lo que el sacerdote estaba describiendo. «¿Entonces la muñeca está poseída?», preguntó con la voz temblorosa. «No, no es la muñeca lo que está poseído, sino el lugar en el que se encuentra. El objeto solo actúa como un conducto. La entidad que está atrapada en ella ha estado esperando siglos para escapar, y si no se detiene a tiempo, podría arrastrar a todo el museo, y más allá, a un abismo que no conocemos». El Padre Benito miró por la ventana, pensativo. «Esta fuerza necesita una puerta, un conducto a través del cual pueda materializarse completamente. Claribel es ese conducto, pero también es su prisión, y ahora está luchando por escapar». El sacerdote guardó silencio por un momento, luego se levantó lentamente y caminó hacia una mesa cubierta de antiguos libros y objetos religiosos. Tomó un pequeño crucifijo de madera y un trozo de tela blanca antes de volver a mirar a Enrique. «Lo que tienes que hacer es destruir la muñeca, pero hacerlo no será sencillo, no será como quemarla o simplemente destruirla físicamente. El poder que contiene es mucho más antiguo y peligroso. Para destruirla, primero debes romper el vínculo que mantiene la entidad atrapada en ella». Enrique tragó saliva. «¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué debo hacer?». El Padre Benito se acercó a él y con una mirada profunda en sus ojos cansados le dijo: «El único modo de destruir el vínculo es realizar un ritual de exorcismo en el mismo lugar donde la muñeca fue encontrada. Si lo haces en el museo, si intentas destruirla aquí, solo liberarás su poder. Si quieres detenerlo de una vez por todas, debes hacerlo donde la oscuridad comenzó, en la cueva. Solo allí podrás romper la conexión definitiva». El sacerdote hizo una pausa, como si lo que iba a decirle fuera demasiado importante. «Pero debes tener cuidado,
Si no lo haces correctamente, Claribel podría volverse aún más poderosa. La entidad podría tomar forma física, y entonces ya no será solo una muñeca, será algo mucho peor. Enrique se quedó en silencio, asimilando las palabras del sacerdote. La idea de llevar a la muñeca de vuelta al lugar donde todo había comenzado le parecía aterradora, pero también sabía que no tenía otra opción. Había visto lo suficiente como para entender que la presencia de Claribel no era algo que pudiera ser ignorado. Esa noche, después de hablar con el padre Benito, Enrique regresó al museo, donde la muñeca aún permanecía en su vitrina. Al acercarse a ella, la sintió de nuevo, esa extraña presión en el aire. Sabía que tenía que hacerlo. Tenía que llevarla de regreso al origen, a la cueva, y enfrentar lo que fuera que se ocultara allí. La mañana siguiente, Enrique se dirigió al museo con la muñeca envuelta cuidadosamente en una tela negra. Sin mirar atrás, salió hacia el pueblo, con la esperanza de que la oscuridad finalmente se apagara para siempre. El camino hacia la cueva parecía más largo de lo que recordaba. El sol se estaba poniendo cuando llegó al acceso al monte, y el aire frío le cortaba la piel. Algo no estaba bien. Podía sentirlo. Era como si el propio lugar lo estuviera observando, como si el terreno se hubiera vuelto consciente de su presencia. En la entrada de la cueva, Enrique sintió una sacudida, una vibración en el aire, como si algo estuviera esperando. No era solo el viento, era el poder de la entidad. Al entrar, la oscuridad parecía tragárselo, pero se mantuvo firme. No podía retroceder ahora. Se arrodilló frente a la entrada de la cueva, con la muñeca en sus manos, y comenzó a recitar las palabras del ritual que el padre Benito le había enseñado. Mientras lo hacía, el aire comenzó a volverse más espeso, y una sensación de pavor lo envolvió. Sabía que la entidad estaba ahí, acechando, esperando. Pero algo cambió en el aire. Un sonido distante, como un susurro de advertencia. Y en ese momento, la muñeca comenzó a temblar y una figura emergió de la oscuridad. La atmósfera en la cueva cambió repentinamente. El aire, antes fresco y sombrío, se volvió espeso y denso, como si un peso invisible se hubiera colocado sobre sus hombros. Enrique, con la muñeca aún en sus manos, continuó recitando las palabras del ritual con la voz temblorosa, pero firme. Cada sílaba que pronunciaba parecía causar una resonancia extraña en el aire, un eco que no pertenecía a este mundo. La muñeca comenzó a temblar en sus manos, y Enrique la sostuvo con más fuerza, como si intentara retenerla, como si supiera que lo que estaba sucediendo era solo el comienzo de algo mucho más grande y más oscuro. Los ojos de Claribel, normalmente inertes, brillaron débilmente, reflejando una luz antinatural, como si estuvieran vivos, conscientes, esperando. Un susurro profundo y gutural comenzó a llenar la cueva, algo tan oscuro que Enrique sintió que le quemaba el alma. Era como si las paredes mismas respiraran, como si el lugar estuviera vivo. Los susurros se hicieron más fuertes, más urgentes, y Enrique, con la muñeca entre las manos, sintió una presión insoportable en el pecho. Cada palabra que pronunciaba parecía ser absorbida por la oscuridad que lo rodeaba. De repente, la figura se materializó ante él, surgiendo de las sombras con una rapidez sobrenatural. Era una figura oscura, imponente, de forma humana pero distorsionada, como si su silueta no pudiera sostenerse completamente. La cabeza era la de una mujer, pero sus ojos eran vacíos, tan oscuros como la misma cueva. El aire se volvió más frío, y la figura se acercó lentamente, flotando sobre el suelo como si no tuviera peso. Enrique luchó por no perder la compostura. Sabía que lo que se estaba manifestando ante él era la entidad que había estado atrapada en la muñeca, la mujer que había invocado la oscuridad y dejado su alma en Claribel, Rosalía, o lo que quedaba de ella. Con cada paso que daba la figura hacia él, la temperatura bajaba, y Enrique sentía que algo dentro de él comenzaba a apagarse, como si la misma vida fuera drenada de su ser. Su respiración se volvió pesada, como si estuviera tratando de respirar bajo el agua. La presencia de la entidad era asfixiante. ¿Por qué?
susurró una voz profunda que resonó en toda la cueva y parecía provenir de todas partes. La voz de Rosalía, o lo que quedaba de ella. ¿Por qué me destruyes, Enrique? Solo busco libertad. ¿No entiendes? Enrique, aunque aterrorizado, se obligó a mirar la figura que se acercaba. Sus palabras no eran solo una pregunta, era una acusación, una demanda. La figura comenzó a tomar forma más definida, y a medida que lo hacía, la cueva a su alrededor parecía transformarse, como si la realidad misma comenzara a desmoronarse. La luz que provenía de la muñeca en sus manos brillaba con fuerza, pero no de la manera en que lo hacía antes. Era como si fuera la última chispa de esperanza, de resistencia contra la oscuridad que trataba de devorarlo todo. «¿Qué quieres de mí?», gritó Enrique, luchando por mantenerse en pie, por no sucumbir a la presión que sentía sobre su cuerpo y su mente. «No te dejaré salir. Te destruiré ahora». La figura de Rosalía, o lo que quedaba de ella, sonrió de manera torcida, como si la amenaza de Enrique fuera un simple juego. El aire comenzó a vibrar con un sonido sordo y terrorífico, y la figura se inclinó hacia él. Los ojos vacíos de la entidad parecían penetrarlo, como si estuviera buscando algo dentro de él. «Lo que buscas, Enrique, no es destrucción, es liberación», susurró la figura mientras las sombras se extendían desde ella hacia el suelo, envolviendo todo a su paso. «Todos estamos atrapados aquí. Tú también lo estás. Y si no me liberas, ambos seremos parte de esta prisión». El terror se apoderó de Enrique mientras la entidad avanzaba. La cueva comenzaba a sentirse más pequeña, como si las paredes se estuvieran cerrando, apretando su ser. La muñeca en sus manos vibraba con fuerza, como si estuviera viva, respondiendo al poder de la entidad. En ese momento, Enrique comprendió que la entidad no solo quería escapar. No era solo una cuestión de romper el vínculo físico. La entidad no deseaba solo la libertad del cuerpo de Rosalía. Lo que realmente buscaba era poseer la humanidad de alguien más, apoderarse de una víctima, usarla como conducto para manifestarse completamente en el mundo de los vivos. Esa era la verdadera razón por la que Claribel había sido creada, por la que había permanecido en la cueva durante tanto tiempo. «No, no te permitiré hacer esto», gritó Enrique, con los ojos llenos de determinación. Y en ese momento, con un último suspiro de valentía, comenzó a recitar las palabras finales del ritual, con una fuerza renovada. Las sombras comenzaron a retorcerse alrededor de la cueva. El aire zumbó con una intensidad que casi lo desmayaba. La figura de Rosalía se deshizo momentáneamente, como si algo estuviera luchando por mantenerla en forma. Pero Enrique no se detuvo. Mientras pronunciaba las palabras finales del exorcismo, las sombras que la rodeaban comenzaron a disiparse, como si estuvieran siendo consumidas por la luz que emanaba de la muñeca. La energía oscura que la entidad había estado acumulando se desvaneció, y el aire en la cueva empezó a despejarse. La entidad gritó, un grito que resonó como 1000 voces, una mezcla de ira, sufrimiento y desesperación, un grito que parecía provenir de lo más profundo del abismo. La figura de Rosalía se desvaneció, y con ella, las sombras que la rodeaban. La cueva dejó de temblar y el aire se volvió más ligero. La luz de la muñeca se apagó lentamente, como si todo lo que había sido absorbido por la entidad ahora se hubiera liberado. Enrique cayó de rodillas, exhausto, el sudor cubriéndole la frente. La muñeca ahora en sus manos estaba completamente quieta. Sus ojos, antes brillantes y llenos de una maldad palpable, ahora se veían opacos, vacíos, como si nunca hubieran sido más que un simple juguete. La cueva volvió a la calma, y el aire se volvió frío pero sereno. La presencia que había habitado en el lugar desapareció, llevándose consigo la oscuridad que había dominado la cueva durante siglos. Con una última mirada a la muñeca, Enrique la dejó caer al suelo. Sabía que, aunque la entidad había sido detenida, lo que había vivido esa noche nunca lo dejaría. La experiencia, el terror y la sensación de estar al borde de lo inabarcable lo acompañarían siempre. La cueva volvió a quedar en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, el peso que había arrastrado el lugar comenzó a desvanecerse.
El silencio en la cueva era absoluto. Enrique permaneció de rodillas, su respiración irregular, el sudor empapando su frente. La muñeca, ahora caída a sus pies, parecía un simple objeto, un vestigio de lo que había sido una fuente de terror indescriptible. El aire, que antes estaba cargado de una energía oscura y opresiva, ahora se sentía frío y limpio, como si algo estuviera finalmente liberado. La entidad, la sombra que había estado acechando su existencia, había sido desterrada, pero no sin dejar una huella. Enrique se levantó con dificultad, sintiendo sus piernas temblar bajo el peso de la experiencia vivida. No miró la muñeca, pero sabía que debía alejarse de allí. Había cumplido con su misión, y lo que quedaba ahora era volver a la superficie, regresar a la realidad. Sin embargo, no podía quitarse la sensación de que algo había cambiado dentro de él, como si la cueva misma lo hubiera marcado de manera irrevocable. Con paso lento y fatigado, comenzó a caminar hacia la salida. Al principio, el camino le pareció largo y confuso, como si la cueva misma estuviera tratando de atraparlo de nuevo. Pero no. Algo dentro de él, una fuerza de voluntad, lo impulsó a seguir adelante. La cueva ya no parecía tan peligrosa, tan imponente, pero Enrique sabía que lo que había sucedido ahí no se borraría fácilmente. A medida que avanzaba, los ecos de su respiración eran lo único que rompía el silencio, hasta que finalmente la luz del exterior comenzó a colarse por las rendijas de la entrada. Al salir, la oscuridad de la noche lo envolvió, pero la sensación de libertad era palpable. La cueva, con su silencio profundo, quedó atrás. Enrique respiró hondo, agradecido por el aire fresco, pero algo en su pecho seguía agobiado. Era como si, aunque el mal hubiera sido expulsado, algo de él hubiera quedado atrapado entre esas paredes de roca. Con la muñeca aún en sus manos, Enrique comenzó a descender hacia el pueblo. El frío de la noche le calaba los huesos y los pasos que daba parecían retumbar en el silencio. Cuando llegó a la entrada del pueblo, comenzó a escuchar algo, un sonido débil, lejano, como un susurro. Al principio pensó que era el viento, pero a medida que se acercaba al pueblo, los susurros se hicieron más claros, más específicos. No estaba solo. Enrique se detuvo en seco, su corazón comenzó a latir con fuerza. El sonido venía de todas direcciones y parecía llamarlo como una voz lejana, familiar. Era la misma voz que había escuchado en la cueva, la voz que había pertenecido a la entidad. Aunque lo sabía, no quería aceptarlo. No podía ser. Había terminado, había roto el vínculo, pero la sensación de ser observado, de ser perseguido, lo envolvía una vez más. Aceleró el paso, pero los susurros no cesaban. Parecían seguirlo, como si algo estuviera acechando desde las sombras. Sabía que no estaba loco, que no se trataba de su imaginación. Algo más había escapado con él, algo que no podía dejar atrás. Al llegar a su casa, Enrique no podía dejar de mirar hacia atrás, como si esperara ver una figura oscura emergiendo de la nada. Con las manos temblorosas, abrió la puerta de su hogar y entró rápidamente, cerrándola detrás de él. El silencio lo envolvió, pero era un silencio que, de alguna manera, lo aterraba aún más que los susurros. Durante la noche, Enrique intentó descansar, pero no pudo. La sensación de que algo lo estaba observando no lo dejaba en paz. Cada rincón de su casa parecía más oscuro, más inquietante, y los susurros no cesaban. Ahora no venían de la cueva, sino de dentro de su propia mente. No eran voces claras, pero sí una presión constante, una presencia que lo seguía, que lo acechaba. A veces creía escuchar el sonido de unos pasos detrás de él, como si alguien estuviera caminando en la oscuridad, esperando el momento justo para revelarse. La muñeca, que había dejado en la mesa de la cocina, parecía seguir emitiendo una energía inquietante. Aunque sus ojos no brillaban como antes, no podía evitar sentir que, en algún lugar profundo, algo seguía latente dentro de ella. A las primeras horas de la mañana, agotado y paranoico, Enrique decidió que ya no podía vivir más con la incertidumbre.
Necesitaba hacer algo, enfrentar lo que sea que quedara de Claribel. A pesar de que sabía que la entidad había sido desterrada de la cueva, su presencia persistente le hacía cuestionar si realmente había acabado con todo. Decidió regresar al museo. De alguna forma, sentía que el objeto, por más que lo hubiera dejado atrás, seguía siendo parte de él. Cuando llegó al museo, la sensación de lo desconocido lo invadió una vez más. Nadie parecía estar allí. Las luces parpadeaban intermitentemente y el aire, aunque fresco, parecía pesado. La sala donde Claribel estaba guardada se encontraba en total oscuridad y el único sonido que podía oírse era su respiración entrecortada. Al acercarse a la vitrina, Enrique notó que algo extraño ocurría. La muñeca estaba fuera de su lugar, no en la vitrina, sino sobre la mesa, en el centro de la sala. Sus ojos, aunque vacíos, parecían dirigir su mirada hacia él. El sudor comenzó a resbalar por su frente mientras el peso de la verdad lo golpeaba. Algo no había terminado. Claribel, aunque físicamente intacta, parecía haber dejado una marca en su alma. Su mente comenzó a llenarse de recuerdos, de los susurros, de las miradas penetrantes de la muñeca. La entidad que había escapado de la cueva ahora residía en él, y no podía deshacerse de ella. Enrique retrocedió, sus manos temblorosas alcanzando el teléfono para llamar al padre Benito. La voz del sacerdote, al otro lado de la línea, no ofreció consuelo. Sabía lo que debía hacer, pero el terror ya había alcanzado su máximo nivel. La entidad no había sido destruida, solo se había reubicado, se había quedado con él. El padre Benito, con voz grave, le dijo: «Claribel no es solo un objeto, es un conducto para algo más. Si no puedes liberarte de ella, lo que has enfrentado en la cueva te seguirá, y no será solo a ti». Enrique miró la muñeca una última vez. No podía correr más. El vínculo no se podía romper, no sin perder todo lo que había quedado de él. De alguna manera, sabía que esto no había terminado. Claribel había vuelto a su vida. Los días siguientes fueron un torbellino de angustia y desesperación para Enrique. La sensación de ser perseguido por una sombra invisible se intensificaba con cada paso que daba, con cada intento de encontrar paz en su vida cotidiana. Los susurros, esos mismos susurros que había escuchado en la cueva y que lo habían seguido hasta su hogar, ahora eran más persistentes. Ya no venían solo de su mente, sino que llenaban la casa, el museo e incluso las calles que transitaba. La entidad que había dejado atrás en la cueva parecía estar más cerca, más viva que nunca. No había forma de escapar. Una noche, después de otro episodio de pesadillas y gritos en la oscuridad, Enrique decidió confrontar lo que quedaba de él mismo. Ya no podía vivir en un estado constante de miedo, pensando que la sombra lo acechaba. No tenía otra opción que poner fin a lo que había comenzado, o al menos intentarlo. Despertó antes del amanecer, cuando el cielo aún estaba oscuro, y caminó hacia el museo. No le importaba la hora. Sabía que algo debía hacerse, aunque eso significara enfrentarse a lo que temía con cada fibra de su ser. El peso de la muñeca, aunque ligera en apariencia, parecía ser insoportable. La había llevado consigo durante todos esos días, como si fuera una maldición que no podía soltarse. Cuando llegó al museo, las puertas estaban cerradas, pero Enrique no dudó. Había recorrido ese edificio una y otra vez, conocía cada rincón y sabía que había algo oculto en las profundidades de la sala donde Claribel había sido almacenada. Una sala en la parte trasera del museo a la que nunca nadie se había atrevido a acceder por completo. Aquella parte, ahora sellada con antiguos barrotes, había sido parte de una ampliación en el museo, pero nadie sabía qué había dentro. Enrique no tenía miedo a entrar. Si algo iba a terminar con todo, era allí, en esa sala olvidada. Empujó la puerta con fuerza, haciendo que los bisagras chirriaran y abriéndose ante él con un sonido grave, casi macabro. La oscuridad dentro de la sala era palpable y no había ningún sonido en el aire, como si todo se hubiera sumido en el más absoluto de los silencios. A lo lejos, en una esquina oscura, vio algo que lo hizo detenerse en seco. La muñeca Claribel estaba allí,
en una mesa vieja rodeada por objetos que nunca había visto. Entre ellos, había antiguos símbolos grabados en el suelo, símbolos que Enrique reconoció de inmediato. Eran los mismos símbolos que había encontrado en los registros antiguos del pueblo, símbolos que, según los ancianos, habían sido utilizados por los brujos locales para realizar rituales oscuros. La muñeca parecía esperarlo. No estaba en su vitrina como la última vez que la había visto. Ahora estaba allí, en ese lugar sellado, y el aire parecía girar a su alrededor. Los ojos de Claribel, aunque opacos, brillaban con una intensidad creciente. Enrique sintió que su alma se retorcía con la sola mirada de la muñeca. Era como si, de alguna manera, lo estuviera llamando, atrayéndolo, forzándolo a acercarse. No importaba lo que intentara. En cuanto sus dedos tocaron la muñeca, la visión que le envolvió fue abrumadora. Una oscuridad densa se desplomó sobre él, y los símbolos en el suelo comenzaron a brillar con una luz sobrenatural. Los susurros aumentaron, ahora nítidos, y Enrique comenzó a ver figuras que se deslizaban entre las sombras, como espectros condenados a la eternidad. Podía oírlos susurrando su nombre, llamándolo hacia ellos, como si fueran las voces de los antiguos habitantes del pueblo, las voces de aquellos que habían tratado de destruir la muñeca antes que él. La verdad fue clara de inmediato. No era posible destruirla. Claribel no era un simple objeto. Era un conducto, sí, pero también era el principio y el fin de un ciclo. Había sido creada para atrapar las almas, para mantenerlas atrapadas en un ciclo infinito de sufrimiento, y ahora que la entidad que había poseído la muñeca se había liberado, no se iría tan fácilmente. En ese momento, Enrique comprendió lo que debía hacer. No podía destruir la muñeca, ni el vínculo que había con ella. La única manera de acabar con todo era un sacrificio de sí mismo. Tomó la muñeca entre sus manos, y aunque su corazón latía con fuerza, con una determinación aterradora, colocó la muñeca sobre su pecho. Los susurros comenzaron a gritar su nombre, pero ya no tenía miedo. Sabía lo que pasaría. El ritual que debía realizar ya no podía evitarse. La entidad, al sentir su voluntad, se manifestó completamente ante él. La figura que se había manifestado en la cueva apareció una vez más, pero esta vez no era solo una sombra. Era una mujer, no Rosalía, sino una representación de todo lo que la entidad había acumulado a lo largo de siglos de sacrificios y sufrimiento. Su rostro, ahora desfigurado, reflejaba el sufrimiento de innumerables almas atrapadas en su interior. «No puedes escapar», susurró la entidad, mientras tomaba forma completamente. La figura se alzó, abrazando la muñeca en sus manos. Su piel arrugada y gris parecía desintegrarse a su paso, como si estuviera hecha de polvo y cenizas. El aire alrededor de Enrique se volvió espeso, como si un peso insoportable lo estuviera aplastando. Enrique cerró los ojos, dejando que la entidad lo envolviera. Sabía lo que estaba sucediendo. Estaba ofreciendo su alma para romper el ciclo, para finalmente liberar a todos los que habían sido atrapados por la muñeca, y para que el mal que se había liberado no regresara jamás. La luz que emanaba de la muñeca alcanzó su punto máximo, y en un instante, una explosión de energía oscura y dorada llenó la sala. Los símbolos en el suelo brillaron, y todo el lugar se sacudió, como si la propia tierra estuviera tratando de resistir el poder de lo que estaba sucediendo. Cuando la luz desapareció, la muñeca cayó al suelo. La figura de la entidad se desvaneció y el aire se despejó. Enrique, ahora completamente agotado, cayó de rodillas. El sacrificio había terminado. El ciclo que había comenzado en la cueva, la maldición que había acechado al pueblo, finalmente se rompió. Claribel, la muñeca que había sido el conducto para tantas almas atrapadas, ahora estaba en silencio. Sin embargo, Enrique sabía que el precio de todo esto era alto. No podía regresar a la vida que conocía, pero de alguna manera, en su sacrificio, había logrado liberar a las almas atrapadas por generaciones, y tal vez, por fin, se había logrado cerrar el ciclo.